Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de nutrición. Hoy vamos a ver hábitos alimentarios y requerimientos nutricionales, ¿sí? Estas son las clases ABC que le digo yo que son la base de nutrición y si Dios quiere pronto vamos a pasar a dietoterapia, que es la parte que más me interesa. Bueno, ahora esperen un segundo, vamos a compartir pantalla para comenzar a ver. Bien, acá dice requerimientos nutricionales en una persona sana, porque todavía estamos en la parte de nutrición. ¿Sí? Se me sube y se me baja la partecita de arriba. Bueno, bien, ahí voy a compartir pantalla de lo que vamos a ver ahora. Vamos a comenzar a ver hábitos alimentarios, ¿sí? Hablar de hábitos alimentarios es algo esencial y fundamental para la nutrición, porque lo vamos a ver durante todo, ¿sí? Todo lo que es dietoterapia incluso. La mayoría de las enfermedades que nosotros tratamos a partir de la dietoterapia son enfermedades de tipo crónica, estamos de cronicidad. Y esto se debe básicamente a malos hábitos, estamos a malos hábitos alimentarios. Entonces es muy importante, yo les hago generalmente muchas preguntas sobre hábitos alimentarios en los exámenes, porque es muy importante que ustedes los conozcan, sepan cuáles son, para poder ir mejorándolos. ¿Estamos? Bueno, los hábitos alimentarios básicamente son la expresión, estamos, de cada creencia que estas personas tengan, de en qué país han nacido, cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus comidas típicas, estamos, obviamente todo esto también va ligado al medio geográfico en el que crecieron. Si ustedes crecieron, no sé, en Misiones, Mar del Plata, etcétera, a lo mejor sus hábitos nutricionales o alimentarios están muy ligados, por ejemplo, con el consumo de pescado, cosa que para nosotros en Tucumán, al no tener salida al mar y el pescado estar tan caro, evidentemente, nosotros no tenemos hábitos alimentarios arraigados de alguna forma al consumo de pescado. ¿Estamos? Entonces, obviamente que tiene que ver con la geografía, en qué lugar se encuentra, ¿estamos? Esta persona. La disponibilidad alimentaria que tengan. Nosotros tenemos un suelo muy rico, gracias a Dios, acá en Tucumán. De hecho, para algo se llama el Jardín de la República. Estamos, se decía anteriormente, en el campo generalmente, que lo que tirás crece. Tenemos un suelo muy rico, tenemos una buena temperatura, si bien ha ido cambiando a lo largo del tiempo, nosotros tenemos un calor muy húmedo, más que hasta hace unos años atrás, etcétera. Obviamente tenemos suelos muy fértiles. Estamos a diferencia, por ejemplo, de la Patagonia, que con el frío extremo que hace, no todos los cultivos crecen de la mejor manera, ¿sí? Hay países como la Argentina, nosotros tenemos un país extraordinario en cuanto a lo que son los climas, lo cual nos permite una variabilidad de cultivos muy importante, ya que es un país largo que atraviesa por prácticamente todos los tipos de climas. Estamos desde los tropicales, porque ya nosotras hasta hace unos años hablábamos de Tucumán como una temperatura semi-tropical, subtropical, en cambio ahora ya estamos hablando de climas tropicales en el norte, que va bajando, estamos hacia temperaturas templadas en todo lo que es la región pampeana, Buenos Aires, todo esto, y hacia el sur de nuestra provincia, de nuestro país, tenemos climas muy fríos. Entonces, tenemos absolutamente todos los tipos de clima en nuestro país, lo cual hace de que tengamos también todas las posibilidades de tener buen cultivo y por lo tanto tenemos todas las posibilidades de tener una extraordinaria alimentación, ¿sí? Tenemos suelos aptos para la crianza de animales, también lo cual mejora esto. Hay países muy pequeñitos, por ejemplo, Inglaterra, ustedes saben que es una isla bastante pequeña en donde generalmente hace frío, está nublado, entonces ellos no tienen grandes cultivos. Francia, por ejemplo, saben también
un país bastante pequeño, su economía radica básicamente en la industria farmacéutica, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esto va dependiendo de cuál es el tipo de país que tienen y cómo han ido afrontando esta carencia alimentaria. Nosotros nos dividimos acá en nutrición mucho en lo que es Occidente y Oriente. Oriente, que podrían ser China, Japón, Corea, Finlandia, etcétera, tienen una alimentación bastante diferente a la nuestra, ¿sí? Es una alimentación que se basa muchísimo en todo lo que es el vegetarianismo. Ellos tienen como costumbre comer muchas verduras. Hay países de Oriente donde el consumo de frutas es extremadamente caro, estamos por lo tanto, pero tienen un consumo de verduras bastante alto. Pero tienen una combinación perfecta, estamos de este vegetarianismo con el consumo de proteínas adecuadas. O sea, combinan de tal manera que no es una población anémica en sí mismo. Ya vamos a ver cómo ha ido cambiando. Pero se basa muchísimo, por ejemplo, en los picantes, en que casi toda la comida de la India, Japón, Corea es bastante picante, es bastante ácida, además. Y nosotros acá en Occidente nos caracteriza, otra cosa importantísima, en Oriente yo amo la cultura oriental, tienen una cultura bastante organizada, ¿sí? Para tener buenos hábitos alimentarios, para mejorar nuestra salud, es importantísimo la disciplina y la organización. Para poder triunfar en la vida, sea lo que sea que vos realices, es importantísimo aprender a gestionar las emociones y tener disciplina. La disciplina es lo que te permite llegar más lejos hacia donde quieres estar. Para todos, si ustedes se quieren recibir en 3 años, en 4 años, es necesario que creen disciplinas de qué día estudiar, a qué hora estudiar, hasta qué más cuando uno tiene hijos, cuando uno trabaja, cuando uno tiene distintas actividades. La disciplina es fundamental. Lo mismo para los hábitos alimentarios. Para tener una buena alimentación es necesario que nos creemos horarios de alimentación, hacer siempre rutinariamente lo mismo. A mí me llama mucho la atención que he visto, por ejemplo, bloggers o youtubers de Oriente que hablan en español y le preguntaban, bueno, ¿cómo haces para estar delgada? ¿Cómo haces para mantener esa piel hermosa, etcétera? Y ellos hablan mucho de nutrición sin saber que están hablando de nutrición, de alguna manera. O sea, ellos siempre dicen, bueno, yo no he ido a ninguna nutricionista o no soy nutricionista, pero lo que yo hago es tal cosa, a diferencia de lo que se hace tal vez en este país en el que estoy viviendo, ¿no? Siendo oriental. Y es básicamente lo que nosotros les enseñamos al paciente acá en el consultorio. Si vos, por ejemplo, un japonés tiene como costumbre consumir mijo, que es una combinación proteica increíble, y ellos desayunan todas las mañanas mijo, por ejemplo, tienen una costumbre. Si vos les preguntas por qué lo comen, ellos te dicen que lo hacen porque tienen una alta concentración de proteínas, necesario para el crecimiento. Ellos vienen ustedes deben haber visto que anteriormente se veían muchas películas, etcétera, más de los 80, etcétera, orientales de baja altura. Han vivido muchas guerras, han pasado por muchas cosas, entonces la escasez de comida ha sido importante y han sido marcadas en su vida. Entonces saben regular bastante bien, que se ha transmitido de generación en generación y han podido transmitir perfectamente esta combinación, ¿sí?, de la alimentación, y tenían una baja altura porque no tenían el consumo necesario de proteínas, porque no tenían animales, etcétera, por la tierra en la que estaban viviendo. Entonces su base era vegetariana. Aún así, ahora que tienen la posibilidad, obviamente vemos orientales mucho más altos, etcétera, de lo que se veía antes, porque han podido mejorar notablemente su alimentación a través de las proteínas.
años, que no lo han tomado en vano los orientales, ¿sí? Allá a los 20 años de haber pasado la Segunda Guerra Mundial, ellos ya tenían un Oriente reconstruido de nuevo. Tal vez algo que a nosotros los occidentales nos cuesta más, justamente por no tener hábitos de vida que nos impulsen para esto. Así que eso es como bastante importante. Nosotros en el occidente nos caracterizamos por comer mucho, a diferencia del oriental. El oriental, si ustedes ven, ellos están acostumbrados a llevar incluso sus platos, están bien divididos en qué deben poner en cada lado, la cantidad exacta y medida sobre lo que deberían consumir cada día. Son bastante regulados. Nosotros comemos mucho, cuantitativamente excesivo. Es decir, consumimos más cantidad de la que en realidad necesitamos. Entonces todo esto se va a almacenar como reserva en los rollitos, básicamente, que tenemos, ¿sí? Entonces, son cuantitativamente excesivas y también cualitativamente negativas. Estamos porque consumimos mucho más cantidad de grasa de las que necesitamos y también mucha más cantidad de hidratos de carbono. Las proteínas vienen en el medio. También consumimos muchas proteínas, pero generalmente los productos que tienen mucha grasa, como por ejemplo las carnes, etcétera, tienen proteína. Entonces, como nosotros somos un país carnívoro, nosotros estamos acostumbrados a comer mucha carne roja. De hecho, muchos de sus abuelos, o a lo mejor de sus padres, o ustedes mismos, les habrá pasado, que les pasa mucho a los varones, por sobre todo, que lo que hacen es decir, bueno, no, si yo no como carne, siento que no he comido. ¿Estamos? Por el costumbre. Si yo les hago algo vegetariano, es como que no he comido, no me sirve, no me llena. No es que no lo llena en el momento, sino que no están acostumbrados a respetar horarios de alimentación, que es lo ideal que se hace en los hábitos para los hábitos alimentarios. Por lo tanto, por eso tienen esa sensación más o menos de vacío. Es muy, muy común, lamentablemente, en la actualidad, ¿sí? Sobre todo en la parte masculina. Bueno, los hábitos alimentarios evidentemente van a comenzar en las familias. ¿Qué es lo que están acostumbrados a comer? ¿Qué es lo que le van a transmitir a sus hijos? Si ustedes no están acostumbrados a comer frutas y verduras, evidentemente sus hijos tampoco van a tener la costumbre. Los niños no aprenden solo porque ustedes les den comida, sino por el ejemplo. Si ustedes no lo ven, a la larga van a dejar de comer frutas y verduras porque no tienen el ejemplo de ver a sus padres consumirlo, ¿sí? Todo lo que ustedes hagan como actividad en los niños es muy importante porque son el reflejo de lo que ellos van a comenzar a imitar y van a querer, ¿sí? Verse estimulados por esto. Pero acá nace después cómo va insertándose el niño en el medio social y por ende en la escuela. Esto también es muy importante porque la escuela puede ser un lugar muy positivo o muy negativo, la socialización también. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener padres que consuman verduras, frutas, carnes, que respeten horarios de alimentación, que tengan buenos hábitos alimentarios, básicamente. Y en la escuela están acostumbrados al kiosquito de la escuela, donde se comen papas fritas, chiquitos, gaseosa, panchitos, sándwiches de salame, de queso, bueno, el queso es bueno en este caso, pero bueno, tienen una combinación de grasa, de hidratos de carbono sobreestimada, Evidentemente, una cosa es que lo vean y lo van a desear, pero además que el compañerito lo compre. Los chicos quieren lo que el otro tiene, lo que su padre tiene. No solo los tienen como referente a ustedes como padres, sino que buscan identificarse también en sus pares. Sus pares, cuando digo pares, son la gente de su edad. En este caso, los niños de su edad. Para nosotros los pares, ya adultos, no es solamente la gente de nuestra edad, sino que se relaciona con la gente de nuestro círculo más cercano, ¿sí? Si ustedes son enfermeros, se van a relacionar mucho con enfermeros, entonces son sus pares porque son sus colegas, ¿sí? Pero para el niño es importante la edad, es el rango etario, entonces ellos tratan de imitar, tratan de seguir lo que el otro niño hace. Entonces a lo mejor ustedes tienen
extraordinarios hábitos alimentarios, les transmitieron buenos hábitos alimentarios, pero sus compañeritos no. Obviamente van a terminar pidiéndoles dinero para comprar en el kiosco, te van a pedir que les compres algo a la salida o a la entrada, y este consumo excesivo, estamos de carbohidratos, nocivas para la salud, se ve incrementada durante el colegio. Ahora estamos en época de pandemia, las cosas son un poquito distintas, que lo podemos aprovechar. Estamos, yo les dije la vez pasada que las clases virtuales son muy positivas. Para mí han sido muy positivas con respecto a mis alumnos. No, perdón, no era no, era, porque me generaban 260 alumnos más o menos por curso, entonces el hecho de que yo dé las clases de esta manera permite de que todos aquellos que les interese o que tengan acceso, etcétera, lo puedan ver. En cambio, cuando daba clases presenciales, a veces me pasaba, la mayoría de las veces, que los de adelante escuchaban bien y los que estaban del pilar para atrás no escuchaban nada. Ya estamos, entonces se ponían a conversar, a molestar, etcétera, porque no podían escuchar bien o porque no llegaba su vista al pizarrón, por lo que fuese, estamos. Entonces, para mí este es un buen medio de comunicación. Obviamente que necesitan las prácticas y eso, y que desde ahí tal vez puede ser bueno para algo y no tanto para otras cosas. Mi materia lo veo positivo. En cuanto a generar hábitos en un niño, la virtualidad y el hecho de que estén más en casa también nos ayuda a mejorarlo, ¿sí? Como personas, como ciudadanos, más allá que obviamente que necesitan sociabilizar con los demás, es obvio, pero es bueno tratar de ver la parte positiva de cada cosa y llevarlos adelante. Ahora, por ejemplo, que no hay tanto kiosco del colegio y todo, estamos a un momento muy importante para mejorar esos hábitos, sobre todo si tenemos niños que sufren de sobrepeso, de obesidad, entonces esto nos ayuda a promoverlo de alguna manera. Esto es fundamental porque los chicos van sufriendo en sí lo que son las presiones del marketing, de la publicidad. Antes había muchas publicidades, por ejemplo, de McDonald's, de Burger King, etcétera, donde veías el niño, nunca veías un niño obeso en la publicidad, veías un niño súper esbelto comiendo una hamburguesa y siendo súper feliz. Te venden la idea de la cajita feliz, por ejemplo. ¿Quién no se ha quedado los Flintstones? De hecho, la memoria auditiva se la usa mucho en el marketing, sobre todo alimentario. ¿Y quién no se ha quedado con la cancioncita de Mamá Luchetti? Y esto va quedando internamente en un registro cerebral. Y el momento que vos vayas a la góndola del supermercado, vas a ver cómo te quedás con esa cancioncita que se ha instalado en tu cabeza y terminas de alguna forma eligiendo Mamá Luchetti. Estamos casi instantáneamente, ves 80.000 marcas, pero te quedaste con el Flintstone por ahí, ¿sí? De esto. Coca-Cola ha sido una experta a lo largo de los años en marketing, desde las publicidades de Navidad, que eran súper importantes, los cantos y todos los demás que han ido instalando. Entonces vos vas a la góndola y lo que haces es agarrar. De alguna forma, esto está estudiado, obviamente, por toda la industria, y de esa manera van llegando a nuestros circuitos cerebrales. De hecho, este tipo de comidas, que son carbograsas, que son comidas nocivas para la salud de alguna forma, estoy hablando de Coca-Cola, de gaseosas, de hamburguesas, etc. Tienen, mediante el estudio, ¿sí? No solo de la mercadotecnia, sino también de los componentes de cada alimento, hace que sea de alguna forma adictivo. Para aquellos, muchos de ustedes que estarán viendo este video, deben ser adictos a la Coca-Cola, sin darse cuenta, es decir, bueno, voy a tomar un vasito, es el típico, y hasta que no ven fin a la botella, no pueden terminar. Hasta que no le ven, voy a comer 2 papitas y nada más, hasta que no le veo fin a la bolsa de papas fritas, no hay más. Y esto tiene que ver porque esta combinación, ¿sí?, de sodio, azúcares y grasas son sumamente adictivos para nuestro sistema
eje cerebral, ya lo vamos a ver más adelante en obesidad y cómo, no se preocupen, es sumamente adictivo. Por lo tanto, por eso uno no puede dejar de comerlo. Esto está estudiado por las empresas y de hecho lo hacen a propósito. Estamos como para que generen el hecho de que vos sigas comprando y consumiendo. Obviamente que ha mejorado mucho la regulación de este tipo de alimentos para ir mejorando de a poco los hábitos alimentarios. Bueno, la alimentación básicamente es una, como les dije la vez pasada, es una necesidad fisiológica fundamental. Ustedes pueden vivir sin bañarse, pueden vivir sin comprarse ropa todos los años, etcétera, pero no pueden vivir sin comer. De hecho, si vemos este mes, hemos sufrido una inflación del 8% en relación a marzo, pero lo más preocupante es que la comida sufrió un 8,2% de inflación. De entre esos productos tan importantes como los lácteos, ¿sí? Entonces, sí, obviamente vamos a ver un detrimento, vamos a ver gente más anémica, más enferma, ya lo vamos a ir viendo, pero con más necesidades fisiológicas por ahí que hace unos años. Entonces, ¿cómo se forman los hábitos alimentarios en la vida? Como veníamos diciendo, tiene una importante dimensión social, es decir, yo por ahí acá tengo la costumbre de comerme, no sé, todos los domingos un asado. Bueno, ya no hay como asado todo domingo, que cuesta, pero le hagamos un ejemplo. Estoy acostumbrada a comer todos los domingos asado, los sábados me voy a McDonald's, no sé, como pastas toda la semana, etc. De repente, por X motivo, me fui a vivir a Japón, y en Japón no tienen esta cultura alimentaria. Conseguir asado es muy difícil. No es que no haya, porque si hay restaurantes argentinos, en todos lados hay argentinos y todo, pero es como más complicado conseguir carnes, la cultura es distinta. Entonces, obviamente que se van a ver un choque cultural ahí y van a terminar comiendo lo que come esa cultura, porque es lo que van a encontrar. Porque no van a encontrar la comida de acá en otro país. No son los mismos sabores, etc. Todo esto tiene que ver con la presión social. Si ustedes también ven que todos los que los rodean comen frutas y verduras y no comen grandes cantidades, comen a horario, comen esto y aquello, y al comienzo les costará, pero después se van a acostumbrar porque todo el mundo a su alrededor lo hace. ¿Sí? Si ahora ven todo el mundo a su alrededor comiendo papa frita, chisito, Coca-Cola, acostándose a dormir a las 5 de la mañana, 4, entonces obviamente van a tener ese desfasaje, ¿sí? Pero obviamente que desde ahí tiene que ver un choque cultural y social. Hay una gran diferencia entre tener hambre y apetito, ya lo vamos a ver más adelante también, porque de hecho es un módulo completo, hambre y apetito, pero todo esto, el hambre, con lo social, etcétera, tiene que ver con el buen gusto para el comer. El buen gusto para comer es muy distinto debido a cada persona, ¿sí? Si bien tiene que ver con lo social y lo cultural, qué sé yo, a mí, por ejemplo, en lo personal me gusta comer pollo. Entonces, socialmente, la gente en Tucumán al menos come más pollo que carne. Yo no puedo comer pollo, no me gusta. Entonces, desde ahí vemos que sí, si bien culturalmente en mi provincia hay, según mis gustos, no. Entonces, obviamente que representa acá los gustos de cada una de las personas. Bueno, otra cosa que hay que tener importancia para formar los hábitos alimentarios, que en realidad nosotros los utilizamos muchísimo, pero es notoriamente importante cuando nosotros queremos comenzar hábitos alimentarios con los niños, en el caso de los niños, y modificar hábitos alimentarios negativos, en el caso de los adultos, y es tener en cuenta que nosotros consumimos o comemos por nuestros sentidos, y utilizamos los 5 sentidos para comer. Todo entra por la vista. Una buena presentación, el color, etcétera, es lo que a ustedes les va a dar las ganas de comer esa comida que les resulta súper apetitosa o no, o por ahí el color no les gusta, la apariencia no les gusta, y lo ven y no me lo comería. Y es como que decís, no, gracias, y a lo mejor el sabor estaba espectacular, pero lo ves y es como, no.
¿Estamos? Entonces, lo primero que ingresa es la vista. Segundo, segundo, en el porcentaje de percepción, ya cuando entremos en dieta vamos a ver cuál es la actividad cefálica, etcétera, y cuál es el porcentaje de cada uno de estos. Pero en eso nada más hay personas que según en las circunstancias en las que estén en la vida les va a entrar más por el olfato, más por la vista, etcétera. Pero en general la primera percepción es la de la vista, la segunda la del olfato. Estamos, puede que yo huela y vea algo que sea muy, muy lindo en la presentación y digo, wow, qué lindo. Se acerca y el aroma me dice, alejate. Estamos, ya no me da ganas de comer simplemente porque el olor no me gusta. O al revés, puede ser que no se vea tan lindo estéticamente, pero el olor me llame a comerlo. ¿Estamos? Ahí vamos a ver qué es lo que a ustedes les gana más, que esto tiene que ver más con percepciones muy personales de cada uno y también con la cantidad de hambre que tengan en ese momento, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la vista, el olfato, evidentemente el gusto. Puede que estoy muerta de hambre, no me gusta mucho su presentación y no huele tan exquisito, pero la verdad que yo vengo sin comer hace 12 horas y para el hambre no hay pan duro, dice el dicho. Un pan duro lo encontrás exquisito cuando fisiológicamente tus células te piden alimentos, ¿sí? Tenemos el tacto. El tacto es fundamental, sobre todo para las personas que cocinan, el hecho de amasar, de tocar, de cortar, de pelar, y para los niños. Ahí estamos. Para los niños es fundamental esto de que nosotros las mamás por ahí no queremos que se ensucien y todo, y ellos agarran los fideos con las manos, lo meten. Esta manipulación del alimento, del tocarlo, de sentir las texturas, de sentir si está duro, si está blandito, de que se lleven, esto es fundamental para su crecimiento y el desarrollo de estos hábitos alimentarios sean realmente positivos en los niños, ¿no? Entonces, es importante de tener en cuenta. Ya cuando somos más adultos, por ahí hay comidas que nosotros solemos comer con la mano, por ejemplo, la pizza, la empanada. Hay gente que come pollo, por ejemplo, con la mano, etcétera. Todo esto que tiene que ver con el tacto también es importante para nuestra vinculación de alguna forma con la comida. El hecho de sacar papas fritas de una bolsa y comérmela, todo esto tiene una significación. Y por último tenemos el oído. El oído, ustedes dicen, bueno, que es corporal, ¿no? No. Pero es importante, como les digo, nosotros está estudiado de que la publicidad, los ringtones de publicidad, o sea, la parte auditiva queda más todavía que la visual. ¿Por qué? Los mayores compradores en sí de alimentos son las amas de casa o los que, generalmente las personas que están más en la casa, ¿sí? Son los que van al supermercado, los que van, entonces son los que escuchan más, tienen más posibilidades de escuchar la radio, ver la televisión, tener el celular, etc. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien nosotros todos somos adictos al celular, etc., si estás trabajando, no puedes estar con el celular en la mano ni viendo televisión. Yo en este momento estoy grabando una clase, estoy dando una clase para ustedes. Entonces, evidentemente, no puedo tener el celular en la mano, ¿sí? Para poder brindar esta clase. Entonces, cada uno que tiene su trabajo no puede estar con el celular mirándolo y haciéndolo. En cambio, por ahí las amas de casa, esto es muy común, o la gente, no, tal vez no ama de casa, pero que hace las compras, etcétera más, tienen el televisor en la cocina, malo, no hay que tener el televisor en la cocina. Pero por ahí la prenden el televisor o la radio mientras lavan los platos, ¿sí? O prenden, no sé, el celular y ven algo, o que están las publicidades, de repente están con los guantes o sin guantes, con las manos llenas de detergente y no pueden pasar la publicidad y la terminan escuchando. Entonces todo esto obviamente está estudiado, pero muchas veces la mayoría de las veces esta persona que está lavando los platos, que está haciendo una limpieza, no está viendo. El celular, lo está escuchando. Entonces, ¿qué es por dónde te entra la publicidad? Por el oído, sobre todo músicas pegadizas. Ustedes
Si se acuerdan de Despacito, que ha sido uno de los temas más estudiados por cómo ha impactado socialmente, habían hecho Jimstone con Despacito de casi todo dentro de las publicidades, y no solamente de la comida. Pero evidentemente te queda como un chip cerebral, y cuando vas a la góndola del supermercado, instintivamente elegís aquello que te han dicho que es mejor a través de tus oídos. Entonces vaya que tiene una gran significancia nuestra audición y lo que nosotros elegimos por audición, ¿sí? La evolución del comportamiento alimentario ha sido notable desde que la vida humana ha pisado la Tierra hasta ahora. Sin hablar, obviamente, de que comíamos lo que encontrábamos, el Homo sapiens sapiens, el Cro-Magnon, se comía lo que se encontraba, lo que se cazaba, lo que pescaban, etcétera. En la invención, no, el descubrimiento del fuego ha sido importante para aprender a cocinar los alimentos, evitando así tantas enfermedades por nutrición, básicamente, por la falta de cocción alimentaria. Todo esto ha sido fundamental. En el último tiempo, en las últimas décadas, podríamos nombrarlo que una de las épocas revolucionarias porque antes no haya existido, pero como décadas revolucionarias han sido los 60, los 70. Bueno, ustedes ya lo saben, hay muchas manifestaciones de estas décadas del 60 y del 70, más que de las épocas anteriores, pero desde parte de esta época hubo mucho cambio en la mujer. Si bien esta última etapa, como el levantamiento femenino, el feminismo, etcétera, va a quedar marcada en la historia, y evidentemente nosotros la estudiamos a partir no solo de la nutrición, sino de la historia y de todas las partes. Pero a partir del 50 y el 60, la mujer comenzó a trabajar mucho más fuera de casa. Antes la mujer se quedaba en casa, criaba a los hijos, y era solamente el marido el que iba a trabajar. No en todos los casos, pero era como lo normal para la época, ¿sí? Que la mujer se quede en casa y cría a sus hijos. A la década del 60 y el 70 comenzó habiendo muchas más mujeres que antes, universitarias, que iban antes. La universidad era exclusiva de los hombres, básicamente. Esto generó poco a poco el cambio y el traslado de una economía de autoconsumo a una economía de mercado. Esto generó una revolución en el mercado. ¿Por qué? Porque primero, hasta antes de estas fechas, y bueno, mucho después también, según el sector geográfico, culturas y todo lo demás, ¿no? Pero se comía lo que se cultivaba, lo que el hombre cosechaba, comían los animales que tenían en la casa. Entonces, por ejemplo, criaban pollo, criaban chanchos, etcétera, y eran esto lo que comían, ¿sí? Y por ahí, no sé, una Navidad o un fin de, o venía alguien importante a casa y mataban una vaca y comían. Pero en sí era lo que uno cultivaba, lo que uno cosechaba, etcétera, lo que nosotros comíamos, era autoconsumo por eso. La existencia, obviamente en esta época siempre existió la parte de almacén, etcétera, pero eran almacenes eh, como del barrio, ¿sí? A donde ustedes iban y compraban, etcétera. A partir de esta época aumentó mucho la presencia del supermercado, donde encontrás de todo, como ahora, ¿sí? Los hipermercados. Básicamente, que Estados Unidos, por ejemplo, fue una revolución literal en lo que es la economía de mercado, en donde ya la mujer no tiene que estar amasando los fideos que va a comer el domingo, ¿estamos? Sino que tiene la posibilidad de ir al supermercado y comprar fideo, lo pongo en el agua y ya está. Actualmente existen las comidas rápidas, no tanto en Argentina tal vez, por un problema más que nada económico. La alimentación básica está muy cara, entonces es como bastante complicado, ¿no? Tenemos problemas con aduana, con importación, con exportaciones, con inflación. La comida
básica y común está carísima, así que esta parte no se ve tanto, pero lo que es Europa, etcétera, es muy común incluso, acá también, no les digo que no, o sea, sí existe, pero no es tan común en nuestro día a día como es en Europa. En Europa todo el mundo lo hace, ¿sí? El hecho de comprar verduras peladas y cortadas, sin la necesidad de ir a la verdulería y comprar la papa llena de tierra, lavarla, pelarla y todo en ese momento. O sea, compran directamente los bastoncitos, lo quieren fritar, precocinados, congelados, etcétera, y lo colocan un segundo y está lista la comida. Usamos el microondas, vienen de todos tipos de comida donde yo les puedo poner esa. Acá también existe, ¿sí? Pero se ha hecho demasiado costoso. Chicos, les voy a poner un segundito en pausa y seguimos. Hola amor, ¿cómo estás? Ya te aviso, estoy terminando una clase, de grabar una clase, ya la termino rapidito y te aviso, ¿vale? Bueno, un besito, nos vemos otro. Buenos días, familia. Espero que se encuentren muy bien. Por favor, necesito que me comuniquen la burbuja número 1 que tiene que ir hoy. Tiene esta fotocopia. Bien, continuamos. No sé dónde me quedé. No, bien. Bueno, hemos quedado en la economía de autoconsumo, en una economía de mercado. Esto tiene que ver evidentemente con lo que les dije hace rato, con la mujer fuera de su hogar, del trabajo fuera de su hogar. El hecho de tener que ocuparse mayoritariamente de los hijos, si bien hoy por hoy los hombres se ayudan bastante con la tarea del hogar y todo, fueron muchas décadas en las que el hombre no hacía nada en la casa, ¿sí? Nosotros de a poco estamos criando hombres que sean con derechos igualitarios para las mujeres, es decir, que todos hagamos cosas en la casa,
que todos nos ocupemos de los chicos, que todos podamos cambiar un pañal, etc. Pero hubo, de verdad, muchos años de la historia, en la mayoría, en la cual el hombre no ayudaba en la casa, ¿sí? No cambiaba un pañal, etc. El hecho de que la mujer haya salido a trabajar hace de que tenga menos tiempo para llegar a la casa, cocinar, limpiar, ocuparse de los hijos, etc. Entonces, el mercado, la industria ha utilizado esto a su favor y decir, bueno, a ver, si le damos todo más fácil, más simplista y todo lo demás, entonces este consumo se hizo mucho más masivo. Obviamente en Europa siempre ha comenzado antes y en América, en Estados Unidos, y después nosotros siempre llegamos un poquito después de todos estos cambios, ¿sí? Pero obviamente sí hemos llegado y estamos en ese proceso. Hay nuevos sistemas de organización familiar. Antes las abuelas se casaban y no se separaban porque era mal visto, no porque no existía el divorcio. O sea, en la época de mis abuelos existía el divorcio, pero las mujeres se bancaban tal vez maltrato, golpes o lo que fuese. Mucho tenía que ver con lo social, con el que dirán, con cómo me voy a mantener si yo nunca he trabajado, cómo voy a mantener a un hijo, como esto, como aquello, y por hoy eso de lo social es como muy común, casarse y divorciarse, hoy por hoy o la convivencia con una pareja sin estar casado y tener hijos y tener una familia igual, cosa que antes no era tan común. Todo esto genera un nuevo tipo de organización familiares que han ido generando cambios en la alimentación. Padres separados, estamos donde de repente el padre se quedaba con la tenencia de los hijos, por decirlo. No es muy frecuente, pero hagamos de cuenta, pongamos un ejemplo, se quedan con la tenencia de los chicos y de repente tienen que cocinar, llevarlos a los chicos al colegio, etcétera, y hacer lo mismo que hace una mujer en ese punto. Entonces, obviamente, por ahí las salchichas y la hamburguesa te salvan la vida, las patitas, etcétera. Le das algo de comer, a los chicos les encanta, y vos que venís rendida del trabajo, rendido del trabajo, te salva la vida, ¿sí? Entonces, bien, todo esto obviamente tiene que ver también con la cultura en la que hemos nacido. El principio de exclusión ha sido uno de los más importantes. Por ejemplo, los musulmanes no comen cerdo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comemos un cerdito asado o lo que sea y nos encanta tal vez, para ellos no es común. Estamos en la India, no comen carne de vaca y nosotros vemos una vaca y acá en Argentina es un país ganadero y se come muchísima carne de vaca. Estamos en la India, el hecho de que una vaca pase por adentro de tu casa es sinónimo de que tu familia le va a ir re bien porque las vacas son sagradas. No sé si han visto alguna vez, pero se ve mucho en esto de National Geographic, ¿cómo se llama? En los documentales. No he viajado a la India, por eso les digo, según he viajado, buenísimo, yo no. Pero es muy común, por ejemplo, los puestitos donde venden frutas, verduras, especies, etcétera, y pasa una vaca encima del puestito y la dejan pasar encima del puesto de verduras y todo porque es sagrada y está genial, y significa que aunque haya perdido todas esas frutas y esas verduras, porque la vaca se la comió o la pisó, etcétera, ellos están súper contentos porque significa que va a haber prosperidad. Estamos, entonces tiene que ver mucho con la cultura en la que vos te has criado y todo. Yo al decirles esto, muchos se estarán riendo y dirán, no, están re locos, estamos. Y es normal, porque para nosotros una vaca, y nada más, nada es sagrado, pero tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la religión. Nosotros tenemos que aprender a respetar esto, las culturas y las religiones. Entonces, después la asociación esto en el caso de las embarazadas, no, tenés que comer por dos porque estás embarazada. Imagínate si fuéramos a comer realmente por dos, o sea que si tenemos mellizos o trillizos, somos un barril, estamos, no es así. O sea, cuando vemos embarazo, etcétera, lo van a ver mejor, pero definitivamente no es así. La asociación de, bueno, esto te va a hacer mejor porque estás embarazada, este alimento, no sé,
esto te va a hacer mejor porque tenés, por ejemplo, es muy común esto del bicarbonato si tenés acidez, lo cual momentáneamente te calma la acidez. El problema es que no es para nada positivo por todo un mecanismo fisiológico que se produce y a la larga genera que el paciente, que a lo mejor tenía una acidez incipiente, termine con una acidez crónica por el uso del bicarbonato. ¿Estamos? Pero es muy común que todos los abuelos saben algo del yuyito, de la plantita, que muchas veces es verdad, muchas veces, pero la mayoría es negativo. Estamos, por ejemplo, darle té a un niño, le da la pancita, bueno, le demos té. ¿Sabes la cantidad de niños intoxicados por teína, etcétera, que tenemos y que existen en el hospital de niños? Estamos porque le dan té a una edad que no tienen que tomarlo, incluso generan hasta alergias alimentarias, etcétera, en niños que no la tendrían que haber sufrido nunca. Entonces, no, pero es que mi abuela le daba lo mismo a mi papá y él está bien, ¿por qué a mi hijo le da igual? ¿Quién te dice que el papá estaba también? ¿Sí? O sea, todo esto de los mitos, las abuelas que tomate limón con agua caliente todas las mañanas si querés bajar de peso, porque quema grasa. En primer lugar, las grasas no se queman, se oxidan. Y en segundo lugar, ¿cómo pueden pensar que el limón caliente o los hace bajar de peso? Entonces no habría gente obesa. No existiría la nutrición y nosotros estaríamos todos esbeltos y brillantes. O sea, es ilógico. Estamos, pero siempre hay asociaciones de prescripción de alimentos que son milagrosos. No existe ningún alimento que sea medicamento, ni ningún alimento que sea milagroso. Estamos, sí, el alimento, una buena combinación nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y por ende a mejorar nuestra salud, sí, pero no es un medicamento. No tiene los principios activos del medicamento y definitivamente no existen alimentos prohibidos y no existen alimentos milagrosos. Cuando decimos prohibido, yo no me refiero a la cultura, ¿sí? Porque la cultura es otra cosa. En cuanto a la religión, etcétera, las creencias de cada persona se deben respetar. Nosotros nos adecuamos al paciente y no el paciente a nosotros. O sea, nosotros nos adecuamos a cuáles son sus gustos y cuáles son sus creencias. Pero no a esto del limón, por ejemplo, que no tiene nada que ver. Bueno, como les venía diciendo, nosotros hemos ganado, hemos tenido una evolución muy importante en cuanto a la alimentación, al cambio de estilos de vida. Esto tiene que ver mucho con el desarrollo de la tecnología que ha sufrido grandes mejorías y todo a lo largo, en todos los ámbitos de la vida. Y en eso, gracias a Dios, nos ha beneficiado a nosotros en la nutrición. ¿Sí? Ahora tenemos alimentos de servicio, que son especialmente, como les digo, diseñados para facilitar la preparación de los alimentos y que está buenísimo que exista. Lamentablemente por ahí nosotros no podemos acceder a ellos por una cuestión económica, porque somos un país tercermundista, porque nuestra economía, más a partir de la pandemia, ha sufrido muchísimo, pero está buenísimo que existan. ¿A quién no les gustaría que les faciliten la vida con estos quehaceres de la casa, por ejemplo? En la actualidad, la nutrición ha ido cobrando más importancia. ¿Sí? Si bien nosotros eh, seguimos de alguna forma no reconocidos, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los nutricionistas, por parte de la sociedad de la salud, ¿sí? Por una cuestión de que minorizan nuestro trabajo, tanto médicos, algunos enfermeros, etcétera. De a poquito ha ido ganándose un lugar y se ha ido reconociendo la importancia y el ver que estudiar nutrición es mucho más que una plantita y nada más, sino que estudiamos química, física, matemática, etcétera. Pero bueno, todavía nos falta mucho terreno por ganar y todavía no ha sido reconocido al 100%. Para las nuevas generaciones, como son ustedes de profesionales, para las nuevas generaciones de nuestros niños, que aunque no sean profesionales de la salud, tengan cualquier otra profesión,
están entendiendo la importancia de tener buenos hábitos alimentarios, que les puede sanar, que los puede curar, y que pueden evitar que tengan enfermedades que sean crónicas. Hasta no hace mucho no era considerado algo importante. De hecho, para esto también se tiene que estudiar, se tienen que informar de esto. Mucha gente con una alta tasa, ¿sí?, de bajos estudios, por lo tanto la nutrición no ha podido llegar hasta estos lugares, ¿sí? Pero obviamente se necesita tener en cuenta los gustos del paciente, el grado de economía que tiene, adecuarnos dentro de lo posible a todo esto, y ayudarlo a la simplicidad de lo culinario, aceptando sus creencias, pero ayudándolos a mejorar todo. Bueno, hoy por hoy vivimos básicamente, que era la idea, en una aldea global. ¿Sí? Siempre se ha visto esto, pero todavía no existe. Más que nada, sigue siendo muy tópico en algunas cosas, en otras no tanto. Tiene que ver mucho con la delincuencia, con la droga, etc. Pero dentro de todo, de poco nos vamos convirtiendo más en lo que es la nutrición, ¿sí?, en una aldea global, es decir, adquiriendo lo que son los principios positivos de otros países, mejorando y priorizando los nuestros. Todo esto tiene que ver con las multinacionales, ¿sí? Por ahí nosotros tenemos muchas multinacionales que tampoco son argentinas, por lo tanto traen un poco de lo que es la cultura de sus países, etcétera, y lo implementan en lo que es la comida, la alimentación. Entonces nosotros tenemos la posibilidad hoy por hoy de, a lo mejor no hemos ido nunca, como yo, a Japón, Corea, etcétera, pero tenemos la posibilidad de probar sushi, ¿no? El sushi en lo particular me gusta. Entonces, nunca he viajado al Oriente, entonces tiene que ver cómo nos vamos conviviendo con esas otras culturas. Todo esto va formando los hábitos alimentarios en los niños. Y en los más jóvenes, de la familia en general, es mucho más fácil impartir conocimientos desde cero que tratar de cambiar conocimientos. O sea, crear un niño es mucho más fácil en cuanto a lo que es lo nutricional, aunque no lo crean, aunque muchos de los chicos te dicen, no, esto no me gusta, esto no quiero, esto es un berrinche, etc., que cambiar los hábitos alimentarios de una persona diabética 2 de 70 años, ¿sí?, que ya tiene todo su mundo hecho, y que cambiar realmente depende de cada uno. Y no es para nada fácil. Bueno, hoy por hoy existe una tendencia muy vinculada con lo natural, ya nos vamos a ir un poquito hacia esa parte. Como que lo naturista es lo más importante y lo procesado es como súper negativo. No es tan así, en realidad. Pero bueno, tenemos que saber educar a nuestros jóvenes, sobre todo en una tendencia actual del canon de belleza, como para que sepan adecuarse. Nosotros en Argentina, si bien la mayor parte de nuestra población es carnívora, estamos aumentando bastante la población de vegetarianos y de veganos. O sea, existe una preocupación por parte de nuestros jóvenes, sobre todo al no maltrato animal, al cambio, sobre todo por el no maltrato animal, etc. Entonces, de poquito sí hemos ido cambiando, si bien obviamente siguen siendo las personas omnívoras me refiero porque comen de todo, y en segundo lugar más los carnívoros, pero ha aumentado mucho realmente esto del no maltrato animal, de los pro, de ayudar a la vida, entonces, que es muy positivo además, de tener sus propias huertitas. De hecho, no sé si vieron, pero venden mucho lo que son los cajones orgánicos, entonces vos podés cultivar inclusive en departamentos, en cajoncitos, que lo pones en la pared, por ejemplo, si vivís en un departamento o en tu balcón, y ahí tenés para cultivar verduras aromáticas, etcétera, y que vos lo puedas cosechar y para el autoconsumo, ¿no? Esto ha sido una gran iniciativa acá en el Tucumán por parte del INTA, y que se ha hecho como por parte de los
de la gente que trabaja ahí ha generado un cambio de conciencia en las poblaciones, etcétera. La verdad que me parece genial, pero bueno, ningún extremo es bueno, ya les voy a decir por qué, pero hubo un cambio y se está notando y la verdad que es maravilloso, para mí es maravilloso. Yo tengo muchas amigas, por ejemplo, que ahora tienen huertitas en su casa, en el patio de su casa, incluso tengo el honor de decir que tengo pacientes, pacientes, alumnos, eh, que han terminado de estudiar enfermería y se han metido a estudiar nutrición porque les ha apasionado esta materia, y tengo muchos otros que han decidido a partir de las clases a crear su propia huerta, a mejorar la parte de alimentación. Así que estoy muy contenta por eso. La verdad que el cambio de mentalidad de a poco se va viendo, se va logrando. Obviamente nada cambia de un día para el otro, pero vamos mejorando y siempre es bueno. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Básicamente, reforzar cuáles son los hábitos positivos e ir eliminando de a pocos aquellos hábitos que son inadecuados para la salud. ¿Estamos? Entonces, primero, valorar que el hecho alimentario no es solamente el hecho de comer, sino que intervienen los sentimientos, las emociones, y que es un componente esencial para una mejor calidad de vida. Ya lo vamos a ver en profundidad en otros módulos, pero la alimentación no tiene solamente que ver con masticar, tragar y listo. Tiene que ver con todo un proceso interno, con todo un proceso social, espiritual, etcétera, como lo hemos venido viendo. Insistiendo que es importante el equilibrio, que no hay alimentos prohibidos ni alimentos que sean milagrosos, sino que el equilibrio es lo que te va a llevar a una mejor calidad de vida y a una mejor salud por ende. ¿Estamos? Tenemos que cambiar el concepto de qué es una buena comida, porque no todos tienen la misma idea sobre buena comida. Muchas veces la gente tiene la idea, que es lo que les quiero nombrar dentro de un ratito, que solamente comer cosas naturales es buena y ir al supermercado es malo. Tampoco hay que irse de un extremo al otro. ¿Estamos? La educación del consumidor es fundamental. Que existan estos ringtones, que existan este tipo de alimentación, que nos vendan comida saludable. Estamos, que haya un mejor marketing para el consumo de frutas y verduras, que las grandes industrias alimentarias nos ayuden a este proceso. Necesitamos una solvencia por parte del Estado de esto, para ir etiquetando los alimentos sin irnos muy lejos. En Chile tienen un sistema de etiquetado increíble en el cual te ponen así, pero les juro que es más grande que la bolsa más o menos, el título que te dicen comida riesgosa. Estamos alta cantidad de sodio y de grasa. Entonces por ahí la misma galletita la tenés allá y la tenés acá en Argentina. Acá en Argentina la comés como si nada y en Chile no se consume tanto. Estamos porque ya solo el etiquetado como que wow, no la dejo. ¿Entienden? Tienen etiquetas rojas, etiquetas negras, etiquetas verdes que te dicen todo. Si ustedes se ven todas las comidas, no tengo nada de comida, acabo de mostrarles, tienen etiquetados nutricionales en los que te dicen los porcentajes de proteínas, de hidratos de carbono, etcétera, que tienen, ¿no? Pero son tan chiquititas que es como súper difícil de leerlo. Encima lo tenés que saber leer porque no todo el mundo lo entiende. Entonces, el hecho de hacer rotulados más sencillos y más grandes, que pueda, o sea, genera conciencia. Vos te vas a Chile y no te comes las galletitas. Y acá te comiste 5 paquetes sin darte cuenta, ¿me entiendes? Entonces tiene que ver mucho y para eso necesitamos la ayuda del gobierno, por ejemplo. Y aquí es donde quería llegar, la desmitificación de lo natural como garantía de seguridad alimentaria. Es bueno, lo natural es buenísimo, chicos. Lo orgánico, etcétera, es buenísimo. Que ustedes tengan una huertita, esos cajoncitos que vienen, algunos los vienen ya preparados, te lo venden completo. El INTA tiene la posibilidad de que vos te lleves gratis las plantitas y las plantas te enseñan incluso a hacerlo. Tienen un programa que es soñado realmente. Pero el hecho de que vayas al supermercado y compres los fideos un poco es malo. ¿Se entiende? O sea,
es buenísimo que tengas el tiempo necesario para poder amasar tus fideos y hacerlo y comerlo, pero también la industria, y ya vamos a ver cómo ha generado aceites con alta cantidad de EPA para ayudar a disminuir el colesterol. Hay alimentos que vienen, las leches, por ejemplo, está genial que vos puedas sacar la leche de tu vaca, pero tomarla al pie de la vaca, como hacía mi abuelo, por ejemplo, no es para nada bueno, tiene una concentración de grasas increíble, una cantidad de bacterias, aunque la vaca esté vacunada, etcétera, la leche debe ser pasteurizada. Y hay leches que vienen fortificadas en vitamina D, en hierro, y está bueno, la industria nos ha ayudado a mejorar y a disminuir muchas carencias nutricionales, o sea, y es natural tomar la leche de la vaca, pero no nos hace bien a la salud, de esa cantidad de grasas increíble que tiene, el que no esté pasteurizada. ¿Se entiende? O sea que no todo lo natural es perfecto y maravilloso y todo lo procesado es pésimo y no lo voy a utilizar más. No, tenemos que buscar el equilibrio. Y esta es la palabra para mí, equilibrio y disciplina. Estas son las dos palabras que para mí marcan a la nutrición. La oposición, obviamente, de aceptar cánones de belleza que han cambiado, han modificado mucho desde los 90 hasta ahora, 2021, se han modificado mucho, pero no lo suficiente. Este canon de ser, sobre todo este canon de belleza, se ha instalado mucho más para la mujer que para el hombre. Tienes que ser alta, bella, exitosa y joven durante toda tu vida. ¿No? Fíjate que a las mujeres nos cuesta mucho decir la edad. Los tacos, o sea, todo lo tenés que hacer bien y sobre tacos, de alguna forma. ¿A qué me refiero con esto? La exigencia sobre la mujer ha sido tan alta que genera trastornos alimentarios increíbles. También para los hombres existen muchos trastornos alimentarios, se ve mucho más ahora que antes. Antes los trastornos alimentarios, hasta hace unos años, los 90, etcétera, el 2000, eran como, no sé, 100-1 de mujeres contra varones. Ahora se ha equiparado miti, les diría. Pero bueno, tiene que ver con estos trastornos de la alimentación. Bueno, el conocimiento sobre la relación que existe entre el exceso y el efecto de consumo de nutrientes y sus patologías resultantes. Es decir, hay alimentos, por ejemplo, como las vitaminas. Es muy raro que el paciente haga una hipervitaminosis. Sí es común la vitamina A en la embarazada, hay algunos casos, pero por lo general no hay hipervitaminosis, hay enfermedades por defecto, o sea, por escasez, pero no por exceso, en cuanto a vitaminas, ¿no? Me refiero, y minerales. ¿Por qué? Porque el cuerpo es sabio y lo que no le sirve lo elimina. Pero no hace eso, y ya vamos a ver por qué, con los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, que eran los macronutrientes, que eran los que se iban a depositar básicamente como grasita, ¿sí? Entonces, la toma de conciencia en función que cumplen las empresas, lo que les estaba diciendo recién, nosotros necesitamos la ayuda de las empresas, que las empresas comiencen a buscar la forma, para eso existen nutricionistas que trabajan en estas empresas, evidentemente, de que esté bueno consumir zanahorias, esto. De hecho, hay un TEDx muy importante del licenciado Sibori, Diego Sibori, que es argentino. Es muy conocido, lo deben conocer muchos de ustedes porque está en la TV pública y ha estado, no sé, desde siempre, es profesor en la UBA, pero ha estado desde siempre en la televisión. Entonces, él ha hecho un TEDx, sí, sobre publicidad alimentaria que explica esto perfectamente y da muchas ideas a las empresas de cómo podrían realizar un marketing para que los chicos consuman frutas y verduras, por ejemplo. Que eso está muy bueno. Me había saltado bien acá, la valoración de la importancia de la seguridad alimentaria, así como la lucha contra el fraude por consumir una alimentación sana. Esto lamentablemente se ve muchísimo, sobre todo en las redes sociales.
aquellos que hacen lo que nosotros denominamos intrusismo nutricional. Todo el mundo es nutricionista, todo el mundo te da consejos. Estamos para venderte una dieta, para venderte el método milagroso para bajar de peso, no existe un método milagroso. Todo está en tu cabeza, para que compres Reduce Fat Fats, no sé bien. Pero no sé, OmniLife, para que consumís todo estos productos. De repente el instructor de Zumba te da un plan alimentario, o sea, cuando nunca he estudiado nutrición, entonces esto genera que no haya seguridad alimentaria básicamente y que podamos caer en trastornos de la alimentación y enfermedades por déficit o porque no hay básicamente una variabilidad uniforme como debería existir. El análisis crítico de los medios de comunicación y la publicidad, lo que les estaba diciendo recién el doctor Sibori, el licenciado Sibori, para ir mejorando, estamos esto. Bueno, la modificación de los hábitos alimentarios evidentemente no es para nada sencillo, lleva su tiempo, lleva mucha paciencia, pero entre todos podemos hacer la diferencia. Lo más importante es que se enseñe nutrición en las escuelas desde el prejardín. Yo hice muchas campañas, sobre todo con mi bebé, mi hijo estaba en jardín, etcétera, yendo incluso con los chicos de ACHA a jardines, pero también a escuelas primarias y secundarias haciendo demostraciones y todo sobre esto. Lamentablemente hoy por la pandemia no se puede, pero hemos hecho hermosas experiencias en la escuela como para ir cambiando. Es importante la conciencia a nivel educativo y que se lo tome más en cuenta el cambio del kiosco. Hay muy pocos kioscos saludables. Si no me equivoco, el licenciado Romano, que impulsó algo de esto, no me acuerdo, pero en la escuela San Martín, cerca del caso donde él estaba, y era maravilloso tener un kiosco saludable con opciones alternativas. Si al chico le presentás buenas presentaciones, obviamente frutas, etcétera, verduras, lo van a terminar consumiendo si a la par tienen una educación alimentaria pertinente. Bien, mediante el comportamiento de educación se pretende el comportamiento alimentario de las personas, pues esta constituye a sus limitaciones un instrumento eficaz para promover la salud y prevenir las enfermedades. ¿Sí? Es importantísimo, ya lo vamos a ver, qué es una alimentación correcta, cómo es una alimentación equilibrada, que el paciente se mueva, haga actividad física. No es necesario que salga a caminar 4 horas si no le gusta. ¿Te gusta hacer zumba? Hacelo. ¿Te gusta jugar pádel? Jugalo. O sea, no hay algo complicado ni algo mágico, pero el hecho del solo movimiento está buenísimo. Luchar contra eso, ¿no? Contra el sedentarismo, que impulsar el estilo de vida no saludable, básicamente. Bueno, se ha pautado que para la educación nutricional puede ser efectivo, ser pertinente a nivel personal. Eso lo hacemos los nutricionistas en el consultorio cuando, por ejemplo, viene un paciente diabético y tenemos que tratarlo específicamente. También lo podemos hacer a nivel grupal, pero evidentemente este paciente va a necesitar a nivel grupal, sobre todo personal, ¿sí? Ser comprensible porque toda su vida ha tenido este tipo de hábitos alimentarios, cambiar de un día para el otro no es fácil y no nos realiza nada. Ser coherente con los mensajes que doy y no asustar a la población, ir de poco. No podemos cambiar el mundo en un día. Siempre se hace hincapié en las comidas y no en los nutrientes, porque es muy difícil. ¿Vos cómo le vas a decir al paciente? Tenés que comer del 50 al 60% de hidratos de carbono, del 10 al 20% de proteínas y del 20 al 30% de grasa. Bien, gracias, te va a decir el paciente, lo mismo a la persona, dale, no te entendió nada. Es importante hacer la valoración de una comida equilibrada y de un día equilibrado. Y esto de que no existe una comida que sea milagrosa, existen los reemplazos alimentarios. A ver, no me gusta comer carne, pero sí, un huevo me como. Entonces, bueno, dale, que un huevo me reemplaza las proteínas, un huevo me reemplaza un bife, perfectamente, nutricionalmente hablando. Entonces, existen las vueltas para darle en todo.
Recalcar los beneficios al paciente de que tiene que haga un cambio de vida, que haga un cambio de hábitos alimentarios. Tener en cuenta cómo la persona recibe los riesgos de una enfermedad, ¿no? Hay pacientes que te dicen, yo creo, vengo con esto, se me hace que tengo diabetes, ¿qué hago? Bien, asustado, no, estoy bien, toda mi familia tiene diabetes, era obvio que yo iba a tener diabetes, por decirlo. Y existen otros que te vienen atemorizados, aterrorizados porque tienen diabetes o que han venido después de 5 meses porque que le han diagnosticado la diabetes porque tenían pánico. Y en vez de ir al médico se alejan del médico porque piensa que no los va a dejar comer nada. Tener diabetes es sinónimo de morir de hambre, básicamente. Porque hay escasa educación. Por eso tienen ese miedo, porque el diabético come lo mismo que una persona normal, solo que con educación. Nada más. Estamos entonces, pero básicamente por este miedo y por no instruirse. Bueno, contar con la participación activa de la comunidad escolar, la implicación de las familias, obviamente, por más que la escuela haga un trabajo perfecto, tengas una maestra extraordinaria, profesores que le enseñen nutrición, si no hay un cambio familiar es difícil que este niño mejore, ¿sí? O que cambie. Entonces, pero lo bueno ustedes van a ver, los chicos cambian a los padres, de a poco. Y ni les cuento a los abuelos se vuelven locos, chochos y los cambian. En la escuela te dicen lavate las manos antes de todo, entonces en el jardín y ellos vuelven y te dicen, mamá, ¿no te has lavado las manos? O sea, que realmente los chicos te recuerdan incluso lo que vos les enseñaste. Así que empezar desde los más chiquitos es la clave del éxito. Bueno, la comunidad, servicios de salud, profesionales, industria. Reforzar siempre, esto es importantísimo, el mensaje positivo. Esto no me canso de decírselo, pero se lo digo siempre en mi materia y en todo lo que vemos. Nosotros nos presentamos frente al paciente, frente al alumno, en este caso, de una manera positiva. Nunca nos vamos con un no, sino con un sí. ¿Qué es lo bueno de lo que hace? Siempre resalta lo positivo. Y después de está bueno tal cosa, siempre resalta eso y después, tal vez estaría bueno que cambies esto. ¿Qué te parece? Hacemos un intercambio. ¿Entiendes? Siempre lo positivo. Nunca se presente frente a un paciente con los no. Nunca se comienza con los no. Siempre con el sí puede hacer tal cosa. No se tienen que ir después de hablar con vos con la idea de voy a morir de hambre o voy a morir por tal cosa, sino bueno, tengo estas alternativas para cuidarme y para mejorar. ¿Estamos? Bueno, esto vamos a pasar rápido, chicos. Requerimientos nutricionales. Bien, el requerimiento de nutrientes es el primero. Requerimiento de nutrientes es la cantidad que necesito consumir de un alimento específico por un determinado tiempo, ¿sí? Para mantener un estado adecuado. Por ejemplo, es necesario que yo consuma proteínas todos los días, es decir, es importante que consuma todos los días leche, por ejemplo, queso, carnes, etc. Estos requerimientos son las cantidades diarias de nutrientes esenciales. Los nutrientes esenciales, recuerden que son los hidratos de carbono, proteínas y grasas, que deben ser lo suficientemente altas. Cuando hablamos de esto es del 50-60% de hidratos de carbono, de un 10 a un 20% de proteínas y de un 20 a un 30% de grasa, ¿sí? Para cubrir todas las necesidades fisiológicas que esta persona necesite. Siempre acá todavía estamos hablando de personas sanas, todavía no nos hemos metido en terapia, entonces hasta ahora cuando hablamos de nutrición hablamos de personas sanas. Estamos ya en dietoterapia, nos vamos a meter con pacientes, con las enfermedades y todo, pero en nutrición siempre hablamos de sanidad, de personas sanas. Para mantener el crecimiento del peso de un individuo y evitar de esa manera el déficit, ¿sí? Entonces acá tenemos dos. Uno va a ser el requerimiento basal y el otro es el requerimiento óptimo. El requerimiento basal es lo mínimo, la mínima cantidad que yo necesito de un nutriente básicamente para no enfermarme. ¿Estamos? Para no entrar en un déficit de algo.
Con este grado de requerimiento, un niño puede seguir creciendo, por ejemplo, y se puede realizar una reproducción adecuada. Y el requerimiento óptimo es la cantidad suficiente de nutrientes para no enfermarme, para poder crecer, para poder desarrollarme, pero también para tener una cierta reserva en mi cuerpo. Reserva no significa estar gordo, todos tenemos reservas y es importante tenerlas además. Ingesta recomendada. La ingesta recomendada es la cantidad de un nutriente adecuado que se necesita cubrir, necesita ingerir para cubrir los requerimientos nutricionales con sustento científico. Esto generalmente, las recomendaciones nutricionales lo que hace lo que vos tenés que consumir. La ingesta nutricional se hace a nivel científico para hacer investigaciones, etc. De esta manera podemos evaluar cuánto de este nutriente tenemos que dar para que un paciente evite un déficit nutricional. Esto obviamente se hace a nivel poblacional, no se hace tomando las necesidades de una persona, sino de un N, cuando hablamos N es un número de personas importantes. ¿Estamos? Para esto tenemos el National Risk Council, que es un organismo de Estados Unidos que actúa desde 1916, que se realiza hacer este tipo de investigaciones diciendo y dando las recomendaciones nutricionales adecuadas. La FAO forma parte de la Organización de las Naciones Unidas y es la que nos dice a nosotros qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Estamos Food and Agriculture Organization, organismos que son organismos de las Naciones Unidas, obviamente tienen su sede en Roma. Básicamente lo que hace es brindar asistencia técnica a los países que forman parte de la ONU, ¿sí? Pero que estén en vía de desarrollo. Argentina, por ejemplo. Nunca hemos salido de la vía de desarrollo. En el área de agricultura, para mejorar los niveles de nutrición. Por ejemplo, en Tucumán tenemos el INTA, que está nucleado, que tiene que ver con la FAO, ¿sí? Que sigue los lineamientos de la FAO. Recomendaciones dietéticas. Las recomendaciones dietéticas cubren el 97% de los requerimientos diarios de los nutrientes. Significa que si tenemos recomendaciones dietéticas, cubrimos lo que una persona necesita para vivir. La ingesta adecuada se la utiliza cuando no se puede utilizar recomendaciones dietéticas, ¿sí? Y en esto hay nutrientes, por ejemplo el cobre, no sabemos específicamente un número estipulado. Entonces se hace se lo hace estudiando una gran cantidad de personas, un N importante, y saber cuáles son los nutrientes, etcétera, para este grupo, por ejemplo, del cobre que decíamos, hasta cuánto pueden consumir de cobre sin que les haga daño. Por ejemplo, poblaciones de 0 a 2 años, población de 2 a 5 años, y así, ¿sí? O sea, van por grupo etario, básicamente. Niveles de ingesta tolerables. Es lo máximo que yo puedo consumir de algo sin que me genere, de algún nutriente básicamente, sin que me genere un daño a la salud. Por ejemplo, lo que les decía, el cobre, el arsénico, etc. Ustedes saben que las aguas de Tucumán tienen arsénico, ¿sí? Entonces, ¿cuánto puedo consumir del agua de grifo sin que me genere daño? Por ejemplo, ¿estamos? Eso. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo todos los componentes de la tabla periódica, sin embargo hay algunos que nos hacen daño y otros que no, que son positivos y son buenos. Obviamente todo el mundo sabe que el cianuro es sumamente negativo, pero en nuestro cuerpo también tenemos algunas dosis pequeñitas, pero tenemos cianuro, ¿sí? Bien, son los llamados niveles superiores de ingesta tolerables, etc. Pautas o normas alimentarias. Esto básicamente proporciona las recomendaciones para un alimento. No sé si está acá. Esto era lo que les quería mostrar. Bueno, abarca las recomendaciones de nutrientes no esenciales, como las vitaminas y minerales, ¿sí? Se refiere, por lo tanto, a la dieta total del paciente. Tiene que ver con los macros y los micronutrientes, están dirigidas al público, entonces tienen que ser realizadas con un lenguaje fácil para que puedan entender desde un niño, desde una persona
que a lo mejor no ha terminado la primaria y no ha terminado la secundaria, a, no sé, a un profesional de la salud, que lo pueda entender todos. Para esto se hacen obviamente estudios epidemiológicos, como les decía, con nenes importantes, o sea, con una X cantidad de personas. En el caso del programa de educación del colesterol e hipertensión de Estados Unidos, eso fue un ejemplo, se relaciona la composición de la dieta con el riesgo de padecer ciertas enfermedades. Por ejemplo, sabemos que el consumo excesivo de sodio va a generar un paciente hipertenso, por ejemplo, ¿sí? Se pueden determinar los requerimientos de nutrientes de diferentes formas por evaluaciones de nutrientes en personas sanas y en los lactantes alimentados por completo a pecho. Yo, como les digo, para nosotros tener ese N de personas con el que vamos a investigar, es importante que esté sano, ¿estamos? Que no tenga hipertensión, que no tenga diabetes, etcétera. Y en el caso cuando estudiamos lactantes, recién nacidos, etcétera, que esté alimentado solamente por platetas. Recuerden ustedes que la alimentación a pecho es pura y exclusiva hasta los 6 meses, o sea que el bebé recién nacido hasta los 6 meses no debería consumir nada más que no sea la leche de la mamá. ¿Sí? Por eso se hace con este tipo de personas estos estudios. Con evaluación de un indicador bioquímico que indica la actividad del nutriente, es decir, evaluamos bioquímicamente esto, digamos, para saber cuánto nos está haciendo daño, cuándo no, etc. Estimación de pérdidas diarias obligatorias. Nosotros, como les dije, tenemos perspiración insensible, estamos todo el tiempo perdiendo líquido y ni siquiera lo percibimos. Perdemos ciertos nutrientes por piel, por exhalación, por orina, etcétera. Todo eso se estudia y se compara, cálculos de ingesta, por higiene o no. Ya cuando veamos renal, por ejemplo, esto es fundamental saberlo. Evaluando el mantenimiento de los valores según un indicador bioquímico que refiere a la actividad del nutriente, lo que expliqué recién. Llevando un control en personas con regímenes deficientes de la cantidad de nutrientes faltantes por corregir. Esto se hace, este es otro caso de estudio en el cual se hacen con personas que nosotros sabemos que tienen un deficiente consumo de calcio, por ejemplo. Entonces se estudia para saber con indicadores bioquímicos, para saber cuál es su actividad y cómo lo tenemos que corregir al consumo. Entonces, de ahí se hacen los indicadores y decimos, bueno, por día una mujer debería consumir al menos 800 miligramos de calcio por día, en el hombre 600. Entonces, se hacen a partir de este tipo de estudios, sacar estos indicadores. Dice, existe una variación en la forma de determinar los requerimientos de nutrientes, la cual considera talla. Bueno, esto nosotros lo hacemos en consultorio, que era la fórmula sintética que les dije hace rato. Antes de hacer la fórmula sintética, nosotros tenemos que hacemos ecuaciones en la cual tenemos en cuenta el peso, la talla, la edad, el sexo y la actividad física del paciente, para poder hacer una dieta, básicamente. Y cuando lo hacemos a nivel, también se puede hacer a nivel masivo de esto, y para poder hacer una cantidad absoluta diaria en una determinada población, por ejemplo, ¿sí? Esto nos sirve un montón, por ejemplo, para hacer las dietas en los hospitales. No hacemos por cada paciente, no vamos y determinamos el peso, la edad, pero ya más o menos teniendo el rango etario, al tener las tablas que nos dicen cuáles son los requerimientos. Por estos estudios que se hacen podemos hacer cálculos dietarios que sean buenos para toda la población de 70 años, por ejemplo, porque existen este tipo de estudios, si no tendremos que hacer la valoración de paciente por paciente, pero como tenemos valoraciones, hacemos en general. Bueno, acá dice una cosa. El primer paso para establecer la recomendación de un nutriente consiste en determinar el requerimiento basal, lo que hemos hecho primero, o sea, lo mínimo de un nutriente para que no haya déficit, acuérdense, en un segmento representativo y sano de cada grupo de sexo y edad. Cuando son chiquitos es de 0 a 2 años, de 2 a 5 años, después de 5 a 14 años, etc. ¿Sí? O sea, vamos ampliando más el rango. Bueno, de edad, sexo, de acuerdo con los criterios estipulados.
La variabilidad entre los individuos de cada grupo permitirá calcular la cantidad con lo que debe aumentarse el requerimiento para cubrir las necesidades de prácticamente todas las personas sanas. Esto, un ejemplo, ha sido el ácido fólico. El ácido fólico, bueno, ya lo vamos a ver mejor en embarazo y cuando estudiamos ácido fólico, básicamente. Pero es importantísimo durante el embarazo para el cierre del túbulo neural. Entonces, hasta hace un tiempo en Argentina, en la década del 70, hasta la década del 70 más o menos, hubo muchísima gente que nacía con espina bífida en Argentina. Y se llegó a saber que era por una deficiencia de ácido fólico mediante estos estudios. Entonces, ahora vienen, ya lo vamos a ver en alimentos también, creo eso. Vienen reforzados los alimentos como las harinas, por ejemplo, en estos nutrientes para evitar que las mujeres tengan deficiencia de ácido fólico, por lo tanto haya un buen cierre del túbulo neural. Ven como si es necesaria la industria de la alimentación, no todo es malo, todo lo procesado es malo. Si vos haces la harina moliendo en tu caso porque lo natural es mejor, evidentemente vas a tener una falta de ácido fólico. Entonces, de esta manera se puede cubrir los requerimientos de personas sanas y saber qué era lo que se estaba fallando en ese momento. Los requerimientos de energía expresan el requerimiento de medio de población en grupos según la edad, es decir, cuando hablamos de energía hablamos de cuántas calorías. ¿Cuántas calorías son necesarias a los 5 años? ¿Cuántas calorías son necesarias a los 50 años? ¿Sí? Más de esto me va a generar un aumento de peso, etc. Las recomendaciones de nutrientes sirven para diseñar guías alimentarias. Actualmente hemos hecho un cambio de guías alimentarias que están muy buenas, son 10 pasos que se les recomiendo leerlo más adelante en el libro. De todas formas, está en la siguiente página. Favorecer el rotulado de alimentos, promover, enriqueciendo, fortificando alimentos con micronutrientes, promover la aparición de productos dietéticos, es decir, por ejemplo, los edulcorantes para los diabéticos. Es importantísimo. La fortificación de alimentos sería el ejemplo que le estoy dando de ácido fólico en harinas. ¿Sí? Favorecer el rotulado de alimentos. Nosotros tenemos rotulado de alimentos, solo que deja bastante que desear. Hacer un rotulado alimentario como lo hizo Chile, por ejemplo, que genera un parate en la compra de este alimento al ver semejante rotulado, es lo que nosotros luchamos. Realizar un registro de ingesta de macro y micronutrientes a nivel personal, familiar y de la comunidad, esto para saber qué es lo que a esta comunidad básicamente le falta, a lo mejor por el lugar geográfico que están viviendo. Aplicar en la nutrición clínica sirve como base para la planificación de menús en pacientes que reciben una alimentación normal y como punto de referencia para realizar modificaciones de dieta con fines terapéuticos. Como les decía, nosotros se pueden hacer dietas personalizadas, estoy hablando para cada uno de ustedes, pero también se pueden hacer dietas a granel, como lo es en un hospital, o como se puede hacer en un comedor comunitario, por ejemplo. ¿Sí? En un comedor comunitario pensamos que son personas sanas y damos alimentos que ayudan a promover esa salud. Guías de alimentos. Las guías de alimentos son los instrumentos, son educacionales, sirven para educar a la población en general, lo que les decía. Tienen pautas alimentarias que son de fácil comprensión, que cuando se las hace tienen que pensar en que la tiene que entender una persona analfabeta como un doctor, no sé, en ingeniería. Están orientadas más en la salud global, ¿sí? Es decir, de la población en general y no de una sola persona, sino por grupo etario también. En las guías están basadas en la información científica reciente, siempre se actualizan. Hasta no hace mucho ustedes deben haber estudiado a lo mejor en el secundario, no sé, el óvalo nutricional. Hoy el óvalo nutricional ha caducado. ¿Sí? Antes teníamos la antigua pirámide nutricional, ahora ya no tenemos más la pirámide nutricional en Argentina. Después hemos pasado al óvalo nutricional y ahora estamos con las guías de alimentación para la población argentina. ¿Sí? Entonces vamos cambiando y vamos variando de acuerdo a cómo van aumentando las investigaciones en determinado campo de la salud. Bueno chicos, hasta
hasta acá la clase de hoy. La clase de hoy fue larga. Mis clases son largas. Bueno, espero que les sirva de utilidad, ¿sí? Y que, bueno, si la logran ver antes de la clase de más tarde, estaría buenísimo para que nos vayamos sacando todas las cosas. Bueno, un beso grandote y nos vemos la próxima. Que estén bien.